Fraterno saludo, compañeros, fraterno saludo, maestros. Bueno, quiero presentar el texto de Espacios Imaginarios y Representaciones Sociales, aportes desde Latinoamérica, constituido por este grupo de investigación, pero haciendo énfasis exactamente en un capítulo que se desarrolla frente a las representaciones sociales y la relación con la memoria. Para empezar, quiero anotar algunos datos anecdóticos y es el caso de el grupo que está constituyendo este trabajo, es que pues es gracias al cobijo del doctor Moscovich que el grupo de trabajo imaginario latinoamericanos logró establecer la financiación por parte del Laboratorio Europeo de Psicología Social y pues de esta manera se lleva un trabajo interdisciplinar. El libro contiene varios trabajos y proyectos de investigación desarrollados. La idea es poder presentar exactamente uno que hace parte de la relación con la memoria y con las representaciones sociales. Dice, aun cuando la tendencia intelectualista dominante en nuestra ciencia se limite al tratamiento de información abstracta y atomizada, siendo una minoría en este punto teórico, tengo el deber de ser consistente y aún intransigente. Cada representación realmente social integra en el conocimiento la cara de las cosas y libera a cada individuo del temor de invisibilidad del mundo en el que vive, es decir, del tabú poderoso de la imaginación. Esto lo presenta como uno de sus argumentos importantes el autor, el doctor, quien cobija bien el grupo, no solamente en términos de la gestión de la investigación, sino que también es un pilar teórico en las representaciones sociales. Y él mismo extiende también en el prólogo el origen teórico de las reflexiones y dice que parte del origen de las reflexiones para hablar de las representaciones sociales es lo planteado por Hannah Arendt, ¿sí? En su texto La vida del espíritu, texto inacabado, diciendo lo siguiente: la guerra intestina entre el sentido común, este sexto sentido que ajusta a los otros cinco sentidos a un mundo común, y la facultad de pensamiento y la necesidad de razón que lleva a los hombres a retirarse voluntariamente de él durante intervalos considerables. Dice también que Baudrillard dice: la imagen no puede más imaginar lo real porque es lo real, y no puede más trascenderlo, transfigurarlo ni soñarlo porque es la realidad. Es como si las cosas hubieran absorbido su espejo, y lo hace en relación justamente con el mundo moderno. Entonces están estas dos relaciones y dice que en esas relaciones se establece esa mirada y esa necesidad también de pensar hoy en esas representaciones, y allí vamos a irnos a pensar mejor la relación de imaginarios y representaciones sociales y memoria social. Para empezar por la relación de imaginarios, entonces hay una revisión frente a ello, teniendo en cuenta los aspectos de qué es aquello que es imaginado y aquello que son los imaginarios. Entonces, entender imaginarios versus representaciones sociales es como lo que se busca hacer a partir de allí. Este grupo de investigación busca organizar teóricamente esta relación, y pues al tener un grupo tan heterogéneo y cada uno tener sus investigaciones y sus objetos de estudio, concretan básicamente este marco para pensar los conceptos. El marco, desde una relación epistemológica, dice basada en leyes, o sea, en sistemas entendidos como sistemas complejos, estructuras, modelos y procesos.
Eso es de la relación epistemológica. Dice, desde la relación ontología o del ontológico, la realidad de un intercambio, o sea, hay un intercambio entre actores sociales, sus creencias, informaciones, proyectan y ejecutan sus acciones, es decir, que esa es la relación sobre la cual se va a entender, o sea, se va a tener como marco para poder pensar los imaginarios y poder pensar las representaciones sociales. Esto porque se dieron cuenta que era muy heterogéneo realmente la visión que se tenía tanto de imaginarios como de representaciones sociales. Desde una ética donde van a decir le da valor a la emancipación por encima del saber regulador. Entonces, desde ese marco, los imaginarios y las representaciones sociales, no importa cómo se conceptualicen, van a estar pensadas desde estos marcos. Eh, y yendo a la conceptualización, entonces va a empezar a hacer la revisión sobre los imaginarios y sobre lo imaginado. Entonces dice, Platón pensaba en lo imaginado como esa concepción o esa posibilidad de crear imágenes. Dice la imaginación como capacidad creadora, la imaginación como forma contrapuesta a la ciencia y la verdad es una relación que aparece en el siglo XVII. Es decir, nos muestran ellos una relación histórica donde la imaginación ya no está planteada, ¿cierto? Como esa relación de esa capacidad creadora, sino que se limita directamente en la relación con la ciencia y dice es como hablar carreta. Y realmente la ciencia es la que impone directamente la relación de verdad. Digamos, pensando un poco más en no tanto lo imaginado, sino realmente el objetivo. En el siglo XIX, el imaginario como producto de la imaginación es el que tiene, digamos, un momento importante allí, pero solo se piensa, al contrario de producir imágenes o sistema de imágenes, eh, solo se piensa desde la parte de la imaginación. No hay ese punto de, de producir imágenes o sistemas de imágenes que es como ya se va a venir a pensar justamente en el siglo XX y aparece justamente por la relación de las ciencias sociales y su preocupación por lo imaginado en tanto sus características y obviamente pues las propiedades y los efectos que tiene esto. Y este cambio de dirección pues genera una relación importante ya no sobre el objetivo, ¿cierto? Como se venía estableciendo en relación con el positivismo, sino con lo subjetivo e intersubjetivo. A finales del siglo XIX, eh, Gunenburger, ¿sí? Va a definir de esta manera estas relaciones de lo imaginario y lo imaginado. Dice producciones mentales, ¿cierto? Desde lo imaginado, producciones mentales o materializadas en obras basadas en imágenes visuales, pinturas, dibujos, fotografías o en formas de habla, metáforas, símbolos, narraciones que forman conjuntos coherentes y dinámicos en los que destaca una función simbólica expresada en la conjunción de sentidos propios y figurados. Esa relación, digamos que muy desde el realismo mágico. Entonces va a venir allí, ¿cierto? El concepto de lo imaginario. Nos habla de la complejidad social, ¿cierto? De la concatenación de una mirada de elementos, ¿sí? Donde la lógica, lo particular, donde se puede escapar al razonamiento propio de la tradición del mundo y se fundamenta mucho de sus explicaciones en concepciones deterministas o teológicas. Entonces, Castoriadi establece esa relación del concepto de lo imaginario. Y por otro lado, dice Bachelard, es más bien la facultad de formar las imágenes suministradas por la percepción y sobre todo la facultad de librarnos de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes. Si no hay cambio de imágenes, unión inseparada de imágenes, no hay imaginación, no hay acción imaginante.
Si una imagen presente no hace pensar en una imagen ausente, si una imagen ocasional no determina una provisión de imágenes aberrantes, una explosión de imágenes, no hay imaginación. Hay percepción, memoria familiar, hábito de los colores y de las formas. El vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario. Sí, eso lo va a decir, lo va a plantear Bachelard en 1943. Y mientras Castoriadis se lo piensa en esa relación del concepto de imaginario, ¿sí? Donde nos habla de las complejidades sociales, de la concatenación de una mirada de elementos según una lógica particular. Pareciera escapar al razonamiento propio de lo tradicional, dice que pareciera, ¿no? Y en esa relación, pues, digamos como que vamos a ir revisando la posición de Castoriadis. Y dice entre imagen e imaginación, pero pensado desde la relación de el psicoanálisis y la psicología. Eh, y dice lo imaginario para Jung, solo a través de las imágenes podemos acercarnos al subconsciente, es decir, justamente lo que está allí en el subconsciente aparece más que como relaciones metafóricas y simbólicas, aparecen como imágenes. Ya lo que se interprete pues es lo que deviene. Lo imaginario, va a decir el psicoanalista, son representaciones que expresan la relación del hombre con lo desconocido, dándole rostro a los deseos, incitando a ciertas empresas, modelando su comportamiento, atrayendo éxitos o fracasos, convirtiéndose en una expresión viva de su acontecer que lo acompaña sobre todo cuando entra en el campo de la incertidumbre y hace que se exprese a través de los diferentes mitos, leyendas, cuentos de hadas, expresiones artísticas, entre otras. El imaginario transita a la esfera psíquica, de la esfera psíquica a lo colectivo. ¿Sí? Y en esa relación, en ese planteamiento que hacen ellos, ¿sí? Pues aparece justamente cómo ese imaginario va a transitar de esa relación psicológica hacia lo colectivo para volverse realmente ya no como la imaginación, sino lo imaginario. Castoriadis, entonces, en su texto La intuición imaginaria de la sociedad, dice, es el autor que, pues que le construye el cimiento teórico y la relevancia a partir del imaginario social instituyente. Si no se puede recurrir a factores trascendentes para dar cuenta de eso, hay que postular necesariamente un poder de creación, una vis formandi, dice el autor, inmanente tanto a las colectividades humanas como a los seres humanos singulares. En esa relación es donde él va a establecer esa mirada de lo instituyente en términos de los imaginarios sociales y nos va a permitir verlo más claramente a partir de básicamente unas preguntas que se va a establecer. El imaginario social dice, con estas preguntas que se va a hacer, estas preguntas las establece en 1981, dice, ¿qué mantiene unida a una sociedad? ¿Qué es lo que hace nacer formas de sociedad diferentes y nuevas? ¿Cuál es el origen de la sociedad y la vía para lograr su transformación? Ese es como nuevamente un delineamiento de esas preguntas problematizadoras y se las va a volver a replantear, pero ya digamos desde esta versión de crisis que va a plantear hacia la relación del 2001, dice que se las va a repensar, ¿cierto? Y porque considera que hay un agotamiento de los procesos creativos. Pues justamente en la sociedad. La psique y la sociedad son irreductibles. Perdón, ahí la C y la S, se me fue la C. Bueno, la psique y la sociedad son irreductibles. Lo social siempre va a estar en relación con lo histórico, lo va a decir. La sociedad y la historia van a ir juntas y una va a ser lo instituido, otra va a ser lo instituyente, pero van a generar relación donde la otra es lo instituyente y lo otro es lo instituido. Aparecen rupturas y posiciones emergentes al imaginario social instituyente.
¿sí? Y esas rupturas y esas posiciones emergentes pues tienen que ver con el mundo cambiante y las interacciones. La sociedad y el conjunto de instituciones, ¿sí? Y ese conjunto de instituciones pues van a ser justamente ese imaginario social. El individuo social y el imaginario radical son digamos que nociones importantes que le van a permitir a él entrar a revisar. El imaginario social frente al individuo social. El imaginario social, dice Castoriadis, no es la representación de ningún objeto sujeto, es la incesante y esencialmente indeterminada creación sociohistórica y psíquica de figuras, formas e imágenes que proveen contenidos significativos y los entretejen en las estructuras simbólicas de la sociedad, contenidos presentes desde el inicio y que constituyen la historia misma, surgiendo la necesidad de reexaminar en este marco la historia de las civilizaciones humanas. Creo que esa es una visión y una percepción que nos deja muy claro cuál es y qué es lo que se está entendiendo por ese imaginario social y nos va a decir los imaginarios y las imágenes, perdón, los imaginarios y la imaginación están en crisis, ¿sí? Y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar los fundamentos y explicaciones de nuestra vida social. Creo que en parte justamente los investigadores lo plantean allí porque esa es una relación muy de prospectiva. Imaginario radical, mónada y magma. Son elementos que va a definir allí y son elementos claves que va a definir para entender el imaginario social. El imaginario radical deviene de la condición social del humano porque solo el ser que ya es social le permite ser. Y esto lo va a explicar y esto lo va a encontrar él, digamos, en una relación que va a estar muy marcada a partir de la sociedad, pero lo va a ver desde quien va a ser el portavoz, que es la madre, porque la madre impone un modo de ser, eh, socializa la psique, socializa la psicología. La madre en su primer momento. Entonces ahí aparece ese concepto de nómada, ¿sí? Y, perdón, ese concepto de mónada. No es nómada, es mónada. Mónada que va a significar claramente esta acción y esta acción que es justamente incluso radical, ¿no? No se puede escapar de ello. Eh, la mónada es esa relación o esa mirada de boca, pecho, placer, leche. Dice el amamantamiento, donde no hay dentro, afuera, yo y otro. Esa relación va a estar allí establecida, que es una relación, digamos, una mirada freudiana, dice no hay dentro, afuera, yo y otro. Es un momento donde justamente esa relación aparece ahí. Es un sí o sí, ¿sí? Y por ello pues es radical, porque hay que pasar por ello. Habrán otras cosas, pero ese momento principal, dice, del inicio de la psique. Con el apoyo biológico deviene la representación. El concebido concibe así las primeras imágenes. El magma. Dice, la unidad y la cohesión interna de la inmensa y complicada red de significaciones que atraviesan, orientan y dirigen toda la vida de la sociedad y a los individuos concretos que la constituyen realmente. Esta red de significaciones es lo que yo llamo magma de las significaciones imaginarias sociales. Ahora uno se puede imaginar por qué el magma, o sea, que en la relación geológica y volcánica, dónde está el magma y que está debajo absolutamente de todo, pero finalmente tiene una relación, digamos, eh, telúrica lo suficientemente importante, ¿no? Porque finalmente está constituyendo al mismo tiempo muchas relaciones con lo geológico y aquí justamente está generando toda una red de significaciones debajo de. Y por eso digamos que pienso yo que vale la pena eh,
entre nosotros dialogar porque esas relaciones también metafóricas no poder estar completamente presente en las explicaciones que se puedan dar en la clase por parte de todos, pero estoy seguro que teniendo en cuenta esta mirada va a ser muy interesante. Representaciones sociales. Bueno, ahora las representaciones sociales, teniendo como resultado que Castoriadis va a plantear con los imaginarios, va a plantear una serie de relaciones entre el magma, entre esta relación del radicalismo y eso va a funcionar siempre como de una manera interactiva. Ahora bien, pasamos entonces a las representaciones sociales, que es la otra mirada teórica desde Selle Moscovich, y dice, va a plantear él que, o se va a plantear desde los investigadores, que les parece a ellos que las representaciones sociales es una forma de epistemología del sentido común. Sí, dice porque va a decir Moscovich defendiendo que la construcción del conocimiento está en la vida cotidiana. Entonces, allí se busca estudiar a través de las relaciones sociales el estilo global o sistema lógico del pensamiento social, sus contenidos y sus relaciones con la construcción mental de la realidad, lo que piensa la gente y cómo llega a pensar así, y por otro lado la manera en que los individuos conjuntamente construyen su realidad y al hacerlo se construyen a sí mismos. Entonces hay una mirada también de interrelación. Se trata de una disciplina crítica con sentido histórico-social, ¿cierto? Las condiciones de producción de las representaciones, medios de comunicación social, interacción cara a cara, comunicación, lenguaje, prácticas sociales, las condiciones de circulación de las representaciones sociales, en términos del intercambio de saberes, ubicación de las personas en grupos naturales y ubicación también de los grupos naturales en contextos sociales particulares dentro de una estructura social. Que obviamente eso va a generar toda una perspectiva desde lo histórico y lo social, las funciones sociales que cumple, construcción social de la realidad, en el intercambio social, en el desarrollo de la identidad personal y demás. La representación social permite la comunicación al proveer un código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar los diversos aspectos del mundo y de la historia individual y grupal. Esa representación social va a estar muy ligada y va a estar, digamos que, movida justamente por esa mirada de la representación, de la interacción con el mundo y cómo nosotros vamos a tratar de hacer que este código y como tal código sea para que todos podamos nombrar un cierto, una cierta importancia en común. La subjetividad y el sujeto en las representaciones sociales. Entonces se van a establecer unas miradas. La primera va a ser de alguien, el autor Job Shelovich, que no es directamente de Moscovich, sino que justamente hace una extensión de esta teoría. Dice, si ignoramos el sujeto, nos quedamos frente a un conjunto de representaciones indiferenciadas que no hablan de la vida social. Las representaciones expresan identidades y afectos, intereses y proyectos diferenciados, refiriéndose así a la complejidad de las relaciones que definen la vida social. Entender su conexión fundamental con los modos de vida significa entender la identidad posible que un sistema de saberes asume en un momento histórico dado. Ahora bien, es solamente en relación con la alteridad, con los otros, que podremos entender y explicar esa identidad. Y parece que eso de los otros, ¿cierto? Va a estar muy relacionado también con el imaginario, con los imaginarios, porque es el otro, o el ser ya social, el que va a permitir que cobre sentido ese imaginario. Pues aquí justamente la alteridad es lo que va a permitir justamente que también se dé en esa relación con los otros, para poder entender y explicar esa identidad. Ahora, Moscovich dice simplemente lo siguiente: cuando pensamos en la relación entre el yo y el otro,
Este no es concebido como aquel que no es como nosotros, como diferente de nosotros. El otro es al mismo tiempo lo que me falta para existir y quien confirma de otra forma mi existencia, mi manera de ser. Él lo va a decir de una manera, me parece mucho más sencillo, incluso digamos que más sencillo y también pues lo va a decir de una manera como mucho más, ¿cómo decirlo? De pronto más cálida, ¿sí? El otro es al mismo tiempo lo que me falta para existir y quien me confirma de otra forma mi existencia, mi manera de ser. Pues, a través del otro nos reconocemos en muchas cosas. Representaciones colectivas y representaciones sociales. ¿Listo? Entonces esas representaciones sociales y esas representaciones colectivas van a estar en un paralelo con Durkheim. ¿Sí? Y en ese sentido, pues aquí asoma Durkheim y por eso, digamos, en función de ello, vamos a tener que las representaciones sociales, pero desde Moscovich, dice, desde un principio nos enfocamos en los procesos, a diferencia de Durkheim, creativos en la generación de los contenidos nuevos y significativos que han surgido de la transformación de configuraciones sociales y mentales. Lo que teníamos en mente eran representaciones que están siempre en el proceso de devenir haciéndose, en el contexto de interrelaciones y acciones que están también ellas haciéndose. Es decir, como de alguna manera es una relación que se va retroalimentando, digamos, en la continua transformación social. Va a decir que las representaciones colectivas, que es lo planteado por Durkheim, dice una sociedad preestablecida que ejercía una coerción social sobre los individuos sin considerar la posibilidad de que estos interviniesen en su modificación. Entonces, aquí digamos que la relación entre la interacción social es menos, porque se habla de coerción y está como congelada. En cambio, del otro lado, pues se ve claramente que es una relación dinámica. Mm, y la polifasia cognitiva, definida por Molkovich, pero que lo va a reinterpretar Denis Jodelet, que va a ser también alguien muy importante para pensar también la relación con la memoria. Y va a decir, la incidencia que las relaciones sociales concretas en una colectividad dada pueden tener sobre la construcción del conocimiento, relacionando contenido y funcionamiento de ese conocimiento no solo con interacciones sociales, sino también con relaciones entre grupos distintos, clase social, color, etnia, y con relación de poder político, religioso, de género, que repiten las dimensiones propiamente culturales e incluyen la historia. Y dice él que eso se va a llamar la polifasia cognitiva. ¿Sí? Se refiere a la existencia de una relación dinámica entre representación y orden social, haciendo notar la necesidad de tomar en cuenta. Se va a llamar a eso la polifasia cognitiva y le va a dar justamente esa mirada de los diferentes grupos. Si voy entendiendo bien, es mi interpretación, memoria social o memoria colectiva. Entonces, bueno, ahí va. Entre la memoria social y la memoria colectiva, pues hay, digamos, unas relaciones cercanas, van a estar ligadas por la mirada que se les va a dar. Es en la sociedad que el hombre adquiere sus recuerdos, que los evoca, los reconoce y los localiza. Dice, contenemos en un día el número de recuerdos que hemos evocado en relaciones directas e indirectas entre los hombres. Pero dice también, no hay que buscar dónde están los recuerdos, dónde se conservan, en mi cerebro o en algún recuerdo de mi mente al que solo yo tendría acceso, ya que ellos me son evocados desde afuera y los grupos de los que formo parte me ofrecen a cada instante los medios para reconstruirlos. Y eso lo va a decir, pues, la base teórica de la memoria que es y que aquí también obviamente lo van a reconocer los investigadores, que es Hallwach. Bueno, dice, lo que conservamos como memoria individual no son nuestras experiencias personales del pasado, sino las representaciones colectivas de ese pasado, las cuales se movilizan a partir de las necesidades del presente.
los instrumentos que el individuo utiliza para recomponer las imágenes del pasado en concordancia con las necesidades de su presente y asegurando así su armonía existencial y su identidad. Son los cuadros sociales de la memoria, la familia, la religión, la clase social. Para evocar los recuerdos es necesario que nos coloquemos en la perspectiva del grupo. Sin embargo, la memoria del grupo solo se manifiesta a través de la memoria de sus miembros individuales. La memoria social o la memoria colectiva. Ambas están, digamos que no se trata tanto de que una es la comparación de la otra, sino que justamente son la forma de mencionarlas y que dependen básicamente de cuál es la magnitud o el alcance a la cual se está haciendo alusión. Aportes recientes al estudio de la memoria social. Dice aquí directamente de Pereira, dice, en rigor Hallward usó el adjetivo colectiva, prefiriendo al de social, con el propósito de asociar la memoria explícitamente a la vida del grupo que la sustentaba. Pero según Nemer 2000, no por eso habría dejado de considerar los aspectos más ampliamente sociales de los fenómenos de la memoria, ¿sí? Que el objetivo final totalizante de la vida intelectual de Maurice Hallward fue la memoria social. La focalización sobre esta instancia grupal permitió a Hallward llamar la atención sobre el proceso de construcción de la memoria, pero basta tomar su descripción de lo que acontece con los recuerdos de los individuos para que transitan entre diferentes grupos, para que se evidencie la determinación de la memoria por el conjunto de grupos sociales. Ese efecto de sobredeterminación grupal es nítidamente una forma de funcionamiento de la memoria social, como lo hiciera notar Namer. Entonces vemos cómo la memoria social no es que esté digamos, omitida directamente por Hallward, sino que justamente lo que establece es que cada vez que el individuo salta, digamos, a diferentes grupos o establece relaciones con diferentes grupos, pues hay una memoria colectiva que lo hace parte de ese colectivo o incluso que puede adoptarlo a partir justamente de conocer esa memoria colectiva, digamos que de alguna manera como lo que podría pasar en relación con la memoria colectiva de un grupo, de una comunidad originaria, y esa comunidad originaria tiene una memoria colectiva, y si viene, digamos, un mestizo y reconoce cuáles son esas, dentro de lo que es importante para esa memoria colectiva, sus recuerdos, sus enseñanzas, sus aprendizajes, sus relatos, justamente esa persona puede que los asuma como propios y puede convertirse, de alguna manera en parte incluso de su cosmovisión, ¿no? Y pues obviamente si esa persona viene de otro lado, quiere decir que hay una interacción entre un mundo y otro, si se quiere decir dentro de una memoria colectiva y otra. El conjunto de esas memorias pues va a ser la memoria social, según lo interpreto yo. Historias y memorias, dice, historia objetiva, que es la serie de hechos que los historiadores describen de acuerdo con ciertos criterios objetivos y universales concernientes a sus relaciones y su sucesión, y la historia ideológica, que describe y ordena esos hechos de acuerdo con ciertas tradiciones establecidas. Esta segunda historia es la memoria colectiva, que tiende a confundir la historia y el mito, ¿sí? Y hay un ejemplo de esto, de estas dos miradas del pasado, y tiene que ver con el nacionalismo en Alemania, del cual se basa, dice, voy a leer directamente, el cual se basa sobre la presencia actual del pasado nazi en las esferas públicas y privadas. Un foco de atención privilegiado es la cuestión de la transmisión de la historia. Tal es el caso de la obra compilada por Elisabeth Tomansky y Harald Welter en el 99, quienes, refiriéndose al proceso de transmisión histórica en el caso alemán, definen la historia como un elemento constante de la práctica cotidiana en el que diversas instituciones, individuos y medios de comunicación llegan a un entendimiento sobre qué es lo que forma parte de la historia o de su historia. En esta definición se diluyen los límites entre historia y memoria colectiva por tratarse justamente de historias donde muchos de sus actores
aún están vivos, aún viven y tendrían que hacer parte justamente de esa construcción. Bueno, ahora Pereira de Sá, creo que sería Pereira de C, traza unas taxonomías de 4 tipos de memoria. Uno es la memoria histórica, históricas documentales, que consiste en los registros que uno puede encontrar virtualmente y demás. Me imagino yo que en relaciones incluso magnéticas y lo que sea. La otra es las memorias históricas orales relacionadas con la llamada historia oral, pero teniendo en cuenta que el proceso y las circunstancias de acuerdo con los cuales tales memorias son construidas, reconstruidas o actualizadas por conjuntos sociales más o menos amplios y bajo diferentes criterios suficientemente circunscritos. Es decir, teniendo en cuenta nuevamente la línea y el marco que se trazó al principio, que tiene que ver incluso con la relación de emancipación más que de regulación. Memorias prácticas, las cuales no tienen como soporte los discursos o narrativas orales o escritas, sino las prácticas sociales como tal. La memoria pública, que el autor define siguiendo a Jedelowski como el campo de vida en las sociedades democráticas donde se discuten las creencias de los ciudadanos acerca de los asuntos públicos. Jean Viadoux habla de una definición de memoria colectiva que me pareció interesante y dice una relación de poder entre grupos sociales que producen efecto de verdad. Su eficacia social, el cual es logrado por la introducción de un nivel simbólico en el discurso, en los discursos por instancias externas al grupo. Viadoux 2002-22. Lugares de la memoria. Haciendo la relación a los lugares de la memoria, y con esto voy a terminar, dice, Bonardi y Gaviller distinguen entre lugares de la memoria y memoria de lugares. Las ceremonias y conmemoraciones se desarrollan en lugares convertidos en símbolos de lo que es la historia de cada sociedad en la medida en que hacen funcionar una memoria simbólica societal, temporalizan el espacio social tendiendo un puente entre el pasado desencadenador, el presente fundador y el futuro destinatario, y de esta forma crean una topología simbólica. La memoria de lugares es de un orden completamente distinto, reposa sobre lugares que la preexiste y la sobrevivirán, despertando o suscitando la memoria que los ha hecho suyos, memorias que surgen menos del tiempo que surge menos del tiempo que de una simbolización del espacio, una especialización de la memoria y de lo social. Voy a tomar desde los lugares de la memoria para decir y establecer desde dónde puedo yo hacer la mirada, aunque ya di como una pequeña pesquisa de lo que pienso yo que podría relacionarse con mi proyecto, y es la mirada de cómo las comunidades originarias en esa relación de los lugares de la memoria son muy importantes los lugares, digamos, de Mambiadero. Algunos los reconocen en esa mirada de la maloca, pero incluso los lugares de Mambiadero son conformados muchas veces por el círculo, por el fuego y el círculo. La mirada y la apropiación de estos espacios generan una posibilidad muy importante de la memoria, y estos espacios, digamos que en este momento hay un afán de las mismas comunidades que están heredando el conocimiento, que como lo va o como lo establecen los mismos investigadores en el texto, se trazan entre memorias colectivas, ¿cierto? Y en esas memorias colectivas aparece esa necesidad de simbolizar, o sea, de reconstruir a partir del espacio. Y está el afán de levantar maloca, lo que nosotros decimos sembrar altares. ¿Sí? Y el sembrar altares es como una relación de protección de nuestras mismas comunidades y de nuestras mismas cosmovisiones, pero sobre todo por la necesidad de traer el recuerdo, y el recuerdo sagrado que viene cargado con en el espacio, porque el espacio es muy importante,
Y esos lugares de la memoria son importantes para traer en medio de la ceremonia justamente toda la memoria que va a estar cargada desde una relación de la vida más hacia una visión de la biofilia. Y digamos que a modo de decir que de esta forma mmm, digamos, se contrapone esa esfera, si se quiere decir, o esos pensamientos, o ese contexto en el que vivimos de muerte. Bueno, hasta aquí muchas gracias. Espero que hayamos podido intercambiar por lo menos percepciones y lastimosamente pues realmente no me es muy grato el no poder seguir en la discusión, sino quedar hasta aquí. Un saludo muy especial para todos, compañeros, maestros, y muchas gracias siempre.